Crees que la paz se halla solo en el silencio total. La verdad es otra. Puedes tenerlo todo: vacaciones, dinero, cero exigencias, y aún sentir tu mente colapsar. La tranquilidad real no depende de las circunstancias, sino de la estructura interna que construyes para enfrentarlas. Y esa estructura no se derrumba de golpe, sino que se resquebraja en silencio. Una molestia que vuelve, una palabra mal digerida, una tensión que crece sin aviso. De pronto te das cuenta, no es el mundo el que te saca de tu centro, es tu mente que dejó de protegerse. Pero existe un camino de regreso, actitudes que blindan tu calma. No son fórmulas mágicas, son hábitos estoicos, prácticos y profundos que cambian tu forma de reaccionar, de interpretar y de vivir. Hoy voy a mostrarte 10 hábitos estoicos que restauran tu paz interior. El primero de ellos empieza con una decisión. Reacciona con firmeza, como quien ya entendió que la verdadera paz no se mendiga, se construye. Escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico, porque cuando tu conciencia despierta, aquello que antes te perturbaba se vuelve demasiado pequeño para sacudirte. Solo antes de comenzar, dale like al video y suscríbete al canal. Así este contenido llega a más personas. Ahora sí, vamos a empezar. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira. Imagina la escena. Estás en el tráfico, el reloj te presiona, el celular vibra, y un carro se te atraviesa con brutalidad, tocando la bocina como si fuera tu culpa. Todo en ti pide una respuesta. La rabia sube como fuego seco. El impulso es claro: devolver la ofensa. Pero ahí empieza la diferencia entre quien vive a merced del mundo y quien aprendió a protegerse desde dentro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena es neutra. Lo que cambia es el lente con que la miras. Puedes interpretarlo como un ataque personal y volverte un campo de batalla andante, o puedes hacer lo que pocos se atreven: detenerte. Respirar antes de reaccionar no es debilidad, es un acto de resistencia silenciosa. Es como levantar un escudo invisible entre tú y el caos, como decir: aquí adentro, quien manda soy yo. Esa pausa es una decisión, y las decisiones cambian destinos. Respirar cambia el ritmo del corazón, el tono de la voz, el rumbo de la conversación. En esos segundos ganas tiempo, y el tiempo es poder. Tiempo para pensar, relativizar y escoger. Es en ese intervalo donde habita la libertad de no volverte igual a quien te hirió. La próxima vez que sientas la sangre hervir, haz un trato. Antes de cualquier palabra o gesto, inhala, sostén y exhala. Deja que el aire circule donde la rabia quiere quedarse, porque la madurez emocional comienza justo en ese espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Transforma la respiración en tu primer escudo, porque quien respira antes de reaccionar, vive después con menos arrepentimiento. Hábito 2. Observa, pero no absorbas. ¿Alguna vez te has sorprendido dándole vueltas a una frase que alguien dijo hace horas? No fue un ataque directo, pero algo en el tono se te quedó atrapado. Aunque la conversación terminó, la palabra sigue ahí como un eco molesto. Tu mente vuelve una y otra vez, imaginando lo que debiste haber dicho, sin darte cuenta de que permitiste que un comentario externo se convirtiera en un ruido interno. Eso es lo que sucede cuando dejamos de observar y empezamos a absorber, cuando tratamos una provocación como algo que debe instalarse dentro de nosotros. Pero no tiene derecho a quedarse. Epicteto ya lo advertía: si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que dicen lo que duele, es lo que tú crees sobre lo que dijeron. La ofensa no entra sola. Eres tú quien la deja pasar. Tu mente debe ser como una casa bien cuidada. No dejarías entrar a un extraño gritando en medio de tu sala. Entonces, ¿por qué dejar que palabras cargadas de desprecio o juicio caminen libremente por tus pensamientos?
La madurez emocional reside en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de ver una actitud agresiva y entender que dice mucho más sobre la confusión del otro que sobre ti. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, visualiza eso como un objeto arrojado contra una pared. Puede chocar, puede hacer ruido, pero solo entra si la pared está agrietada. Por eso, fortalece tu límite interno para no permitir que lo que viene de fuera cambie quién eres por dentro. Puedes escuchar todo y absorber solo lo que te sirva. Puedes observar sin cargar. Y cuando lo hagas, el silencio de no reaccionar será muchas veces más poderoso que cualquier respuesta. Hábito 3. No entres en peleas inútiles. Algunas discusiones no empiezan por diferencias de ideas, sino porque el ego se sintió amenazado. En segundos, lo que era un malentendido se convierte en un combate, y ya estás en medio de una guerra que ni siquiera sabes por qué empezó. Así, desperdiciamos energía en cosas que no valen, en peleas que no nos transforman y que solo dejan cansancio y frustración, porque en el calor del momento nadie escucha, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? Como decía Marco Aurelio, evita las disputas fútiles, porque desvían el alma del camino. Cuando entras en una discusión inútil, incluso si tienes la última palabra, pierdes algo invisible, pierdes tiempo, pierdes paz y pierdes enfoque. Es fácil dejarse llevar y querer tener la razón, pero lo difícil es dar un paso atrás, respirar y preguntarte, si gano esta discusión, ¿qué gano de verdad? La mayoría de las veces la respuesta es nada. Puedes elegir el silencio, no como una huida, sino como protección. No como debilidad, sino como dominio. Rechazar la invitación al caos es un acto de fuerza interior. Decir que tu tiempo y tu paz no están en venta, que tu evolución vale más que tener la razón, y que algunas batallas se ganan precisamente cuando te niegas a pelear. Tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar claridad. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un enfrentamiento, recuerda, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perderte a ti mismo solo para alimentar el orgullo. Hábito 4. Cambia el pensamiento, no el problema. A veces, lo que te destruye no es lo que pasó, sino lo que pensaste que eso significaba. Una crítica, un comentario frío, y en el instante siguiente, tu mente construyó una historia sobre tu valor y tu lugar en el mundo. Esa crítica se volvió una sentencia. Así funciona el ser humano en piloto automático. No responde a los hechos, sino a las historias que construye sobre esos hechos. Séneca advertía, el sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Los estoicos entrenaban lo contrario. No buscaban consuelo en frases motivadoras, sino claridad en preguntas difíciles. Cuando algo les golpeaba, no se preguntaban, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Ese cambio en las preguntas permite reescribir el pensamiento. No borras lo que ocurrió, pero cambias el lugar dentro de ti donde eso va a habitar. Y ese desplazamiento es liberador. Dejas de sabotearte con pensamientos automáticos y empiezas a actuar con discernimiento. En lugar de reforzar la herida, transformas el impacto en combustible. Reescribir el pensamiento no se trata de negar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene sobre ti. Es como mirar una tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sé dónde construir un refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes. Práctica. Cada vez que algo te afecte, escribe lo que pasó y justo debajo, escribe 3 versiones alternativas del mismo hecho, una neutral, una optimista y una estratégica. Observa cómo reacciona tu mente. Al final, no es el mundo el que tiene que cambiar para que tengas paz. Es el significado que tú le das a lo que el mundo te presenta. Y ese significado siempre ha estado en tus manos. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías.
Una de las causas silenciosas de la frustración es esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú, que piensen, actúen y devuelvan en la misma medida lo que tú entregas. Te entregas con integridad, ofreces apoyo, actúas con lealtad y esperas que eso vuelva. Pero muchas veces no vuelve. Tú respetas y recibes irrespeto. Tú eres amable y recibes frialdad. Y entonces comienza el ciclo amargo. La sensación de injusticia crece. Marco Aurelio decía: espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y eso lo cambia todo. Las personas no actúan con base en lo que tú mereces, sino en lo que saben, han aprendido y cargan. Y eso incluye traumas, limitaciones y heridas que tú no tienes. Aceptar esta realidad no es rendirse a las personas. Es liberarse de la necesidad de ser comprendido por quien todavía no sabe comprender. Es entender que cada quien entrega lo que puede, desde su nivel de lucidez. Y exigir madurez de quien vive en automático es como esperar que una semilla se comporte como un árbol. No va a pasar, y te decepcionarás cada vez que lo esperes. Entonces, en lugar de esperar reciprocidad exacta, actúa por convicción. Sigue siendo leal y justo, no porque alguien lo merezca, sino porque eso te representa. No haces el bien para controlar al otro, haces el bien para mantenerte entero. Esto es un acto de fuerza interior, no de ingenuidad. Esto es poner límites, es aprender a ajustar lo que ofreces con base en lo que el otro está emocionalmente apto para recibir. Es dejar de desgastarte intentando cambiar a quien aún no quiere. Práctica. Cuando alguien te decepcione, anota lo que esperabas y escribe al lado: esa es mi expectativa, no una obligación del otro. La verdadera paz no está en lograr que los demás actúen como tú quisieras. Está en aprender a mantenerte firme incluso cuando ellos no pueden. Hábito 6. Domina tu cuerpo para poder dominar tu mente. La mayoría intenta calmar la mente con argumentos, pero olvida que la mente escucha primero al cuerpo. Cuando llega la rabia, se insinúa como un calor que sube por la espalda, una tensión en la mandíbula. El cuerpo da la alarma antes de que se forme el pensamiento. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo que los demás pueden ver: el cuerpo, la expresión, el tono de voz. Y solo después, lo que nadie ve, los pensamientos. Cuando te cierras físicamente, aceleras la respiración, endureces los hombros, estás enviando un mensaje al cerebro. Estamos en peligro, incluso cuando no lo estás. Y ese simple mensaje distorsiona todo. Por eso, todo estoico aprende a comenzar por el cuerpo. Antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros. Dominar el cuerpo no es fingir, es construir poco a poco la fisiología de la serenidad. Es cuando todo te empuja a gritar, pero tú bajas el tono. Cuando todo en ti quiere avanzar, pero tú das un paso atrás. Ahí inviertes el juego. Si no lideras tu propio cuerpo, serás liderado por los instintos. El verdadero poder es el de quien observa su propia tensión y decide actuar a pesar de ella. Práctica. Elige un momento del día en el que sueles irritarte: tráfico, una reunión. Antes de actuar, respira lentamente durante 3 segundos y mueve el cuello. Ese gesto envía una nueva señal al cerebro: estamos en control. Quien aprende a escuchar las señales de su cuerpo, gana tiempo. Y quien gana tiempo, gana poder. El poder de no dejarse arrastrar por su propia reacción. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares donde el alma se encoge. Entras sonriendo, pero poco a poco te quedas en silencio. No porque te falte valor, sino porque sobra tensión. A veces ni siquiera es algo explícito, pero algo dentro de ti siente: aquí no puedo respirar. Y aún así insistes, crees que es solo una etapa, piensas que aguantando todo se acomoda. Pero lo que se acomoda es tu límite. Empiezas a ver normal vivir en estado de alerta. Pero Epicteto decía: si algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desestabiliza. No te acostumbres al malestar emocional.
Imagina tu mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada presencia manipuladora, cada relación que exige demasiado deja caer una gota de tinta oscura. Día tras día te vas volviendo turbio sin darte cuenta. Por eso, el alejamiento es necesario, no como castigo, sino como purificación. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que no va a cambiar. Puedes seguir siendo una buena persona sin seguir estando disponible para todo. Práctica. Identifica un ciclo que te agota, una conversación repetitiva, una obligación impuesta, y establece un límite claro, una pausa de un día, reducir el tiempo o el silencio. Observa lo que sientes en ese intervalo. Si sientes ligereza, es señal de que nunca necesitaste esa carga. Porque hay lugares donde tu presencia no florece, solo resiste. Y resistir todo el tiempo no es virtud, es abandono propio. La madurez es saber cuándo quedarse y cuándo partir. Hábito 8. Practica la empatía estoica todos los días. Existe una sabiduría que no grita, solo observa y actúa de otra manera. Es ver más allá de la superficie. Imagina que cada persona lleva una mochila en la espalda. Tú no puedes ver lo que hay dentro, pero sientes el peso, rabia, miedo, dolor. Y tú, sin saberlo, terminas recibiendo el impacto. Tal vez sea un empleado frío, un compañero cortante. El instinto te pide reaccionar, pero la sabiduría te dice que mires de nuevo. ¿Esa persona realmente está hablando conmigo o le está hablando al mundo que ya la lastimó antes? La empatía estoica no es ponerse en el lugar del otro. Es darse cuenta de que quizás el otro ni siquiera sabe dónde está. Es entender que no es algo personal, es algo histórico. Y más que eso, que tú puedes decidir no amplificar ese ciclo. Marco Aurelio se preguntaba, si yo hubiera vivido la misma vida que él, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría diferente? Esa reflexión transforma la manera en la que tú lo ves. Cuando dejas de esperar coherencia de quien vive en conflicto interno, dejas de decepcionarte. Cuando entiendes que no se trata de ti, te liberas del ataque. Y cuando rechazas el papel de víctima, te conviertes en el protagonista de tu reacción. Práctica. Elige a una persona difícil. En lugar de crear historias negativas sobre ella, intenta escribir 3 posibles razones invisibles para su comportamiento. No para justificar, sino para suavizar la dureza de tu juicio. Vas a notar algo curioso. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo responde con ligereza. La irritación desaparece y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera empieza. La empatía estoica es eso, reconocer el peso sin tener que cargarlo. Hábito 9. Corta el exceso, vive lo esencial. Hay días en los que llegas agotado sin saber por qué. Solo hubo respuestas rápidas, interrupciones, tareas que parecían urgentes, pero que ahora ni tienen sentido. Es como si tu energía hubiera sido secuestrada por las pequeñas cosas. Y así fue. Séneca decía, la felicidad está en enfocarse en lo que importa, pero el mundo te empuja en la dirección contraria, te llena de distracciones. Reaccionas a un mensaje grosero, respondes una crítica que no valía la pena, te molestas con alguien que se cuela. Y al final, estás mentalmente agotado por cosas que no deberían durar más de 5 segundos. Es la muerte por 1000 cortes invisibles. No caes por un golpe fuerte, sino por pequeños desperdicios diarios de enfoque. La solución, vivir con criterio y elegir en qué vale la pena invertir tu tiempo. Porque cada pensamiento, cada emoción cultivada es una semilla, y todo lo que riegas crece. Ejercicio estoico. La próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar, hazte 2 preguntas simples. ¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, insiste en no gastar energía. Lo esencial no grita, no exige, no causa confusión. Lo esencial es silencioso, y solo quien aprende a proteger lo esencial puede vivir con ligereza en un mundo pesado. La verdadera fuerza está en no dejarse distraer, en caminar con claridad por dentro, incluso cuando todo afuera intenta confundirte. Hábito 10.
Entrena el desapego emocional. Existe la ilusión sutil de creer que con suficiente esfuerzo podemos hacer que todo salga bien, salvar relaciones, cambiar comportamientos, evitar pérdidas. Pero entre más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. El desapego emocional no es frialdad, es inteligencia. Es cuando entiendes que hay vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral, expectativas que nunca serán correspondidas, diálogos que se repiten en ciclos viciosos. Séneca decía que gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar el potencial de quien ya mostró sus límites, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a nadar en dirección a tu propia integridad. El desapego es realismo, no es una ruptura escandalosa, es una decisión silenciosa. No esperar más de quien no puede dar, no exigir presencia de quien ya se fue por dentro, no insistir en lazos que solo se mantienen por costumbre. El verdadero desapego no es indiferencia, es respeto por ti mismo. Practicarlo es rechazar el papel de rehén. Es cuando decides que tu estabilidad no dependerá del estado de ánimo, la atención o la ausencia de alguien. Es cuando haces silencio frente a la necesidad de tener la razón y en su lugar colocas algo mucho más valioso, el autocuidado. Hoy tal vez solo necesitas soltar el control, soltar la expectativa, soltar el ciclo. Decir mentalmente, esto no me define, esto no es mío, porque al final tu paz comienza exactamente en el punto donde dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Si llegaste hasta aquí, comenta "Yo elijo la calma" y no lo olvides. Suscríbete, deja tu like y comparte con quien lo necesite. Gracias por ver.